Bueno, el batik en realidad data del siglo II aproximadamente después de Cristo. Es donde se encuentran los primeros escritos sobre esta técnica, y tiene una diversidad, o sea, se ramifica el batik. Hay otras ramas, ¿no? La técnica del amarrado, por ejemplo, de alguna manera se la considera batik, pero ha agarrado como otra rama del batik, ¿no? Y la utilizan más para ropa, para vestimenta. Sobre todo en la época de los hippies fue realmente pues el boom. Nací en Cochabamba hace muchos años, en un mes de junio, en pleno invierno, en una casa con más de 100 años de historia. Calle Santibáñez, esquina Junín, era la casa de mi abuela, una casa antiquísima que más adelante me ha inspirado muchísimo en todo lo que hago, en lo que pinto, en lo que escribo. Marcó realmente mucho mi historia. Mis padres, Juan Eduardo Quiroga, Fanny Linford, y un hermano que quiero mucho, es mi único hermano, Nelson. Podría decir que mis primeros pasos en el arte los di como a los 9 años, cuando nos fuimos a vivir al campo, y un tío muy querido, Eduardo Laredo, él fue un gran artista en su época, que descolló no solamente en la música, sino también en la pintura, obras bellísimas, en el dibujo. Muy buen músico, director de orquesta. Él es el que me descubrió poco a poco el talento que yo tenía sobre la pintura, y realmente me fue guiando y dándome unas lecciones no solo de pintura sino de vida. Fue una imagen para mí muy importante. Al salir del colegio estudié psicología. Trabajé como psicóloga durante 15 años, y hasta que llegó un momento en que me metí en el batik. Empecé a pasar clases de batik y hice una ruptura total con la psicología. El año 94 me lancé como profesional ya de la pintura, con mucho éxito. Mi primera exposición la hice en el Salón de los Tiempos. Se vendió más del 90% de las obras, y eso me inspiró a seguir. La verdad que fue una lección difícil, ¿no? La psicología era una carrera que me gustaba mucho, me apasionaba, pero la pintura pudo más. El batik es una técnica que más bien requiere mucha constancia, mucha disciplina y mucha paciencia. Y de ahí es que encontré ese lado dentro mío que había tenido. Entonces, como que al entrar en eso era un desafío para mí, y a la vez era una forma de disciplinar también muchos aspectos míos. Y me agarró muy fuerte, ¿no? Incluso yo me he admirado muchísimo de la paciencia que tengo cuando trabajo en batik. Sin embargo, también he trabajado en otras técnicas. El año pasado, el anteaño pasado, he incursionado en la técnica de collage. He hecho muchas obras en collage, y también exitosas, sobre todo para la gente joven. He dado varios simposios, ¿no?, sobre el batik. He dado en la carrera de arquitectura. He dado una charla breve sobre el batik, pero en Suiza, en la Universidad Unimail de Ginebra, tuve la oportunidad de dar también allá un simposio sobre esta técnica, y así sucesivamente, ¿no? He tenido varias oportunidades de transmitir sobre este tema. He hecho una exposición individual en Santiago de Chile, donde hubo una receptividad increíble. Así, realmente fue muy linda experiencia. El rato que me presentaron, aquí viene un artista del país vecino, del país hermano, Bolivia. Realmente una experiencia muy linda, ¿no? También expuse en la Argentina, en Cuba, en La Habana.
a nivel de Centroamérica, he expuesto en Costa Rica, en Europa, he estado en Europa, en España que gané un segundo premio, que realmente fue un logro, no solo para mí, siempre lo digo, fue para Bolivia, para nuestro país. He estado exponiendo también en Italia, mi obra salió ganadora nuevamente para ser expuesta en unos museos y en un palacio en Italia. Expuse también en Ginebra, en Suiza, con bastante éxito, ¿no? Tenemos la tela de algodón, donde yo he empezado ya a hacer mi diseño, a dibujar. Entonces, he dibujado en un primer plano, tenemos un hombre con sombrero y atrás el perfil de una mujer. Me gustaría ponerle al lado de ella, por ejemplo, unas flores. Un preparado de cera de abeja y cera de vela, que se calienta en baño María. El batik no se pinta con pinceles ni brochas. El batik se va sellando, se va preservando el color por medio del sellado de la cera y luego sumergiendo en baños de diferentes colores. Al sellar el batik yo tengo que dejar estas líneas que he dibujado, tengo estas venas que he dibujado aquí, tengo que dejar sin que chorree la cera, sin que pase la cera. ¿Por qué? Porque cuando ya acabe de hacer todo el trabajo, el último color al que se somete la tela es el negro, y el tinte negro es el que va a dibujar. O sea, uno sumerge en la paila, la sumerge en la paila, en el tinte negro, y va a penetrar el tinte por estas ranuritas que yo he dejado aquí. Va a penetrar el tinte negro y va a dibujar. Es el que va a dibujar en realidad todo. Por eso que al sellar, aquí tenemos que dejar unos ligeros espacios entre una línea y otra línea. El grosor de las brochas estas varían porque hay espacios grandes, se necesitan brochas más grandes, y aquí tenemos. O sea, ya he sacado yo, ya he dado luces, he pintado el primer color que es el blanco. Bien, aquí hasta entonces, como les decía, el sellado, y aquí tengo el preparado del tinte, esos tintes que hay que ir poniendo ahora colores suaves. Yo voy a poner el color para la piel. Es mejor manejar los tintes con guantes porque son tóxicos y a la larga esto es peligroso. Entonces aquí vamos a echar este tinte. Esto es a lo que me refiero, el sumergir en los tintes. Ahora, según lo que uno quiera, el nivel de claridad o oscuridad que uno quiera lograr. Yo le estoy sumergiendo en un color oscuro porque quiero que la piel de los dos personajes sea una piel oscura, pero sobre todo la de atrás, que parece como una sombra, quiero que sea la más oscura. Entonces, según lo que uno vaya queriendo lograr, va dejando más tiempo o menos tiempo. Yo no voy a dejar más que un ratito. Y como verán, voy a enjuagar aquí. Se trabaja con mucha agua. Voy a agarrar la cera,
Una vez que esto esté seco, bien seco, agarro la cera y voy a sellar el rostro, el cuello de mi personaje. Y tal vez acá los párpados, algunas facciones o algunos tonos de luz en el rostro de la mujer. Posteriormente este color ya yo lo voy a pasar a un color más intenso, tal vez un amarillo para darle toque a las flores, a las frutas, y luego a un naranja, a un rojo, para darle mucho más color, pero siempre siguiendo el mismo procedimiento. Esto lo retiro, guardo, enjuago el siguiente color otra vez, poner a secar y sellar. Tinte, se seca, se preserva con la cera y se va armando así el cuadro. Ya una vez que todo está sellado, absolutamente todo el cuadro, incluso el fondo lo tenemos que sellar, se van a hacer unas venitas que se llama el craqueleado, y eso es lo que le va a dar textura a la obra. Entonces se va a sumergir en el tinte negro oscuro, dejarlo mucho rato, mucho tiempo para que dibuje bien. Luego hacer secar y finalmente, ¿qué pasa? Todo queda encerado. Entonces se agarra papel, con papel y plancha caliente se saca toda la cera y el cuadro está terminado. Estas dos obras son hechas hace bastante tiempo. Tuve una época de viajar mucho al lado del Caribe, sobre todo Costa Rica, estaba en la República Dominicana, entonces hay como una influencia así bastante, como verán, la temática de las parabas, los loros. Entonces me influyó mucho ese ambiente, esa alegría que tiene la gente de Centroamérica. Y me lancé a hacer en esa época este tipo de pintura, que en realidad es una técnica mixta. Tiene batik, pero más que nada prima la pintura en tela, también en algodón. Son unas mujeres que están en ese ambiente totalmente de trópico, de Caribe, así, y me gustaron tanto que me los quedé para mi casa. Quisiera hacer un agradecimiento especial a mi esposo, porque él ha sido el que más me ha empujado hace tantos años. Llevo muchos años de casada, pero cuando empecé a salir con él vio un cuadrito mío en mi casa, pues, y me dijo, pero teniendo este talento, o sea, ¿cómo no pintas y haces cuadros y muestras al público y demás? Y yo todavía tímida, no, y además que estaba en otra cosa. Entonces, él es el que ha empezado a animarme, a impulsarme, y siempre ha estado presente en todas mis exposiciones. Es el primero. Mis hijos también. O sea, siempre me han apoyado, se han sentido orgullosos de los logros míos. Mi entorno familiar, el que me ha dado, al que más le agradezco y el que más empuje me ha dado. Tienen que hacer lo que les gusta y ahí van a triunfar. Y nunca desanimarse, porque lo que le gusta a una persona no le puede gustar a otra. O sea, es una cosa que no tiene que
fluir en el artista tiene que dejarse fluir, tiene que dejar fluir de su interior y hacerlo por sí mismo. O sea, si lo que le gusta hacer es pintar, pues tiene que pintar, y si lo puede hacer bien y cada vez mejor, sí, y no abandonar porque tuvo una crítica negativa, porque así como uno tiene críticas negativas, también tiene críticas positivas en todos estos ramos, ¿no? Muchos años, en un mes de junio, en pleno invierno, en una casa con más de 100 años de historia, calle Santibáñez, esquina Junín. Era la casa de mi abuela, una casa antiquísima que más adelante me ha inspirado muchísimo en todo lo que hago, en lo que pinto, en lo que escribo. Marcó realmente mucho mi historia. Padres, Juan Eduardo Quiroga, Fanny Linford, y un hermano que quiero mucho, es mi único hermano, Nelson, que la utilizan más para ropa, para vestimenta, sobre todo en la época de los hippies fue realmente pues el boom. Nací en Cochabamba, es donde se encuentran los primeros escritos sobre esta técnica, y tiene una diversidad, o sea, se ramifica el batik, hay otras ramas, ¿no? La técnica del amarrado, por ejemplo, de alguna manera se la considera batik, pero ha agarrado como otra rama del batik, ¿no? Bueno, el batik en realidad data del siglo II aproximadamente después de Cristo.